de Panamá. Doctor Ramiro, buenos días, bienvenido a Panamá Hoy. Leonardo, Chema y Jorge le saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes esta mañana. Gracias por estar conectado con nosotros. Doctor Vargas, bueno, hace una semana se dio el incendio a un costado del Puente de las Américas, lo que llevó en primera instancia al análisis realizado por los bomberos, luego por el Ministerio de Obras Públicas con apoyo de una empresa consultora e ingenieros civiles, y esta semana también la inspección por parte de ingenieros de Estados Unidos. ¿Cómo se puede explicar lo que pasó y el análisis que se hace en torno a este tema para poder hacer docencia sobre el asunto del Puente de las Américas? Muchas gracias por la entrevista. En realidad lo que sucedió ese día fue un accidente, una explosión de tres camiones cisternas y eso produjo un incendio cuyas llamas llegaron a estar en contacto por unos instantes con el Puente de las Américas. Automáticamente eso levanta las alertas porque el acero o el concreto son materiales que a altas temperaturas pueden sufrir cambios en su estructura interna. El acero, si está expuesto por mucho tiempo al calor, puede perder la mitad de la resistencia, la mitad de la rigidez, y por eso la medida de cerrar inmediatamente el puente al tráfico al momento del incidente fue correcta por precaución. Al día siguiente se realizó una inspección visual con personal idóneo. Allá habían ingenieros de múltiples instituciones, no solo del MOB, de la CP, de la Universidad Tecnológica, estaba SINAPROC y habían también ingenieros del sector privado contribuyendo con su experiencia a la evaluación. Esa inspección visual lo que buscaba era observar si había alguna respuesta anómala en los elementos del puente. Torceduras, fisuras, pandeo, desprendimientos del concreto, cosas que pueden despertar la alarma y decir, oye, aquí pasó algo importante. Pero en realidad, cuando se observó en esa inspección visual detenidamente los aspectos críticos hasta de las conexiones, se concluyó de que las afectaciones no habían sido de consideración mayor desde el punto de vista visual. Ahora, por supuesto, queda algo de incertidumbre porque internamente hay que evaluar el estado en el que se encuentran los elementos, y ahí sí viene una segunda fase es la que se está llevando a cabo ahora, que es la de analizar mediante ensayos de campo, ensayos de laboratorio, pruebas basadas en normas, monitoreo con deformímetros que se han instalado en el puente, ver cómo responde el puente a una carga que se ha disminuido. Este puente puede recibir cargas en su diario uso, cargas de más de 35 toneladas. Un vehículo cargado, una mula de carga puede tener una carga importante, un camión de concreto, un camión de volquete puede pesar más de 25, 30 toneladas. Y al disminuirse la carga en vehículos de menos de 10 toneladas, un sedán pesa unas 2 toneladas, un coaster puede estar pesando por ahí unas 7 toneladas, se va haciendo un monitoreo con una carga reducida, a la cual baja la vibración y permite seguir estudiando el comportamiento del puente con miras a establecer que se encuentra funcionando de una manera segura. Ahora, doctor, al margen de que no hayan encontrado nada que ameritara el cierre del puente, esto que ocurrió, esta explosión y esto demás, ¿le quita años de vida al puente, si se puede usar el término? Esa es una buena pregunta porque el Puente de las Américas está constituido de elementos de acero, de elementos de concreto, que sufren un periodo de envejecimiento natural por la exposición, en este caso el Puente de las Américas, al salitre, una atmósfera rica en sales, producto de la cercanía al mar, la polución de los vehículos que transitan, la polución de los barcos. Así que eso va generando un proceso de envejecimiento, de deterioro, y ahí es donde es importante el mantenimiento. Precisamente los exámenes que se están haciendo ahora buscan reducir esas incertidumbres y ver internamente cómo se encuentra el material y poder luego de ese diagnóstico tomar los correctivos requeridos. También es importante tener en cuenta que esto ha provocado una visualización, le ha dado visibilidad al puente y se ha podido notar el nivel de deterioro que tiene, estados de corrosión, fisuras aquí y allá, que deben atenderse. En la losa también hay daños en la rodadura
Y esto pues nos lleva a que el Ministerio de Obras Públicas debe concentrar sus esfuerzos también en mejorar los planes de mantenimiento del puente. Estamos conversando, un segundo Jorge, Ajá. con el doctor Ramiro Vargas, vicedecano académico de la Facultad de Ingeniería Civil de la UTP. Y siguiendo la línea de Chema, doctor Vargas, le quiero preguntar, estamos hablando de un puente de 62 años, el cual ahora sufre o es impactado por este incendio que se dio ajeno al puente en un área cercana. ¿Cuál sería el mantenimiento y el monitoreo que se le debe dar a una estructura como esta en este momento para garantizar que los años de vida del mismo? Y quiero saber si se puede pronosticar en torno a cuánto tiempo de vida le quedaría a un puente como el Puente de las Américas, o si no hablamos del Puente de las Américas, un puente del uso, del tráfico, de la constancia que se le da a esta misma vía. Esa es una buena pregunta. En realidad, el Puente de las Américas se inaugura en el año 1962, va a cumplir en octubre de este año 64 años, que no es mucho tiempo para un puente de esta naturaleza. Estamos hablando de una facilidad esencial, uno de los puentes más importantes del país, que conecta una vía internacional como la vía interamericana para el tráfico de personas, el tráfico de carga, el comercio. Es una estructura supremamente importante. Entonces allí la vida útil de una estructura como esta es muy importante que se preserve y se pueda mantener en su durabilidad muchísimos años. Si lo comparamos con otros puentes en otros lugares, por ejemplo, el Brooklyn Bridge en Nueva York es un puente de más de 140 años y sigue funcional, sigue operativo, es un puente que es de acero, pero también es de madera. Entonces son materiales que son muy resistentes, el acero es muy resistente, es un material muy bueno para este tipo de estructuras, sin embargo requiere mantenimiento. Cuando me preguntaban del mantenimiento que se le debe dar a un puente como este, hay varios tipos de mantenimiento. Hay un mantenimiento preventivo, ese mantenimiento debe desarrollarse durante todo el año. Debe haber un programa de mantenimiento preventivo durante todo el año en las distintas fases del año para el puente. ¿Y eso en qué constituye? Actividades muy sencillas: limpieza, pintura, cambio de pernos, cambio de remaches que se vean afectados, reparaciones menores, que lo que van a evitar es un deterioro mayor y mayor costo de rehabilitaciones futuras. Esporádicamente hay que hacer otro tipo de mantenimiento, ya mantenimiento correctivo, cuando los niveles de deterioro son mayores, cuando se presentan agujeros en la losa de rodadura del puente, desprendimientos, fisuras. Ya eso tiene otras técnicas de atención, de evaluación, de reparación, con productos y con tecnología moderna. Ese ya es un mantenimiento que debe hacerse cada cierto tiempo, cada 5 años, cada 10 años, dependiendo del nivel de deterioro. Extrapolar de cuántos años de vida útil le queda al puente va a depender mayormente del mantenimiento que se le haga. Igual que las personas, las estructuras envejecen, dos personas no envejecen de la misma manera. Si tú comparas dos personas de 60 años con el estilo de vida que tiene cada uno, puede haber una diferencia enorme. Y con las estructuras pasa exactamente lo mismo. El nivel de mantenimiento viene a estar relacionado con esa funcionabilidad que le damos a la estructura, y eso va a mejorar o empeorar en la medida que lo aprovechemos la durabilidad de una estructura como esta. Nosotros hablamos mucho del tema mantenimiento, ¿no? Y cuando hay temas de infraestructura y demás, la opinión de la UTP, la Universidad Tecnológica de Panamá, siempre es importante, es valorada. Y me llama la atención, y usted pudiese darnos más detalles sobre esto. Estaba la UTP anteriormente, antes al evento sucedido en el Puente de las Américas, ya haciendo algún tipo de revisiones se lo haya pedido parte del Ministerio de Obras Públicas o alguien, y en qué otros lugares la UTP ha estado monitoreando y que le han hecho la salvedad sobre las infraestructuras. Sí, la Universidad Tecnológica de Panamá siempre le ha dado un acompañamiento al Ministerio de Obras Públicas y a otras instituciones del gobierno, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, inclusive la ACP, otras instancias del Estado panameño, en apoyo tecnológico con laboratorios, con expertos, con nuestros especialistas, inclusive con estudiantes nuestros que hacen prácticas y pasantías profesionales como opción de trabajo de graduación en estas instituciones.
Así que la UTP siempre ha colaborado desde el punto de vista técnico con este tipo de ensayos cada vez que se nos ha solicitado. La Universidad Tecnológica de Panamá, además de sus 6 facultades, cuenta con 5 centros de investigaciones. Entre ellos está el Centro Experimental de Ingeniería, que tiene 6 laboratorios, laboratorios de estructuras, de ensayo de materiales, de geotecnia, de metrología, laboratorios de análisis físico-químicos y demás, en los que trabajan más de 100 especialistas. Y la labor fundamental del Centro Experimental de Ingeniería es justamente brindar esos análisis, esos ensayos de laboratorio, esa visual técnica para coadyuvar a la solución de estos problemas. De hecho, el día martes pasado, cuando se hizo la inspección en el puente, había personal del Centro Experimental de Ingeniería de la UTP presente. Le iba a preguntar justamente, doctor, ¿difiere en algo o presentó algo que ustedes no habían... Lo que hicieron el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, ¿traía alguna novedad con respecto a lo que ustedes y los ingenieros panameños habían alcanzado? Ahí hubo coincidencia de criterios. Cuando los ingenieros del cuerpo de ingenieros participaron en la evaluación, llegaron a las mismas conclusiones que nosotros habíamos anticipado con las inspecciones que se habían realizado, con las evaluaciones que se habían hecho de los videos, de lo que había sucedido. Si ahí observamos, miren, el acero para llegar a verse comprometido en su resistencia y su rigidez, debe estar sometido a una temperatura de más de 600 grados centígrados por alrededor de 30 o 40 minutos sostenidos. Y esa fue mi mayor preocupación cuando vi las primeras escenas de los videos que circularon, que el incendio no pudiera ser controlado. Afortunadamente, la acción del cuerpo de bomberos fue oportuna, fue rápida y la exposición que hubo fue muy corta, y las temperaturas que se alcanzaron cuando se hicieron las modelaciones del comportamiento en la estructura del puente, en la parte superior, en la superestructura, las temperaturas apenas llegaron a 150 grados centígrados. Eso es equivalente a lo que puede encontrarse de repente en una estufa de cocina. Así es que realmente con este nivel de exposición tan corta, el tiempo tan corto y el calor, la temperatura muy baja para los efectos de análisis, llegamos a la conclusión de que por el incendio el acero y el concreto del puente no recibió afectaciones. Ahora está la otra parte, que es el mantenimiento de los elementos que sí muestran deterioro. Y ahí también el cuerpo de ingenieros concluyó, igual que nosotros, de que eso debe atenderse con las técnicas, con los análisis y con las reparaciones y rehabilitaciones que las normas dictan para este tipo de puentes. Doctor, 63 años. En 6 décadas la tecnología ha avanzado, los conocimientos han avanzado, las técnicas han mejorado. ¿Tendríamos que replantearnos en algún punto, o es el Puente de las Américas todavía funcional en cuanto al aprovechamiento de material? O sea, ¿sería práctico pensar en un nuevo puente que tenga una mejor tecnología, un mejor conocimiento en el uso de materiales? ¿Sería más práctico a largo plazo por temas como el que usted menciona de mantenimiento? Sí. Los puentes como el Puente de las Américas, el Puente Centenario, el Puente Atlántico y el cuarto puente que está ahora mismo en desarrollo, se llevan a cabo con lo mejor que tiene el estado del arte en el momento de su desarrollo. En los años 50, cuando este puente se diseña, por ejemplo, el concreto podía tener una resistencia máxima de unos 3.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia a la compresión, porque eso era lo que permitía la tecnología de la época. Hoy en día se alcanzan resistencias arriba de 20.000 libras por pulgada cuadrada, por poner un ejemplo. Lo mismo sucede con el acero. El grado del acero, las aleaciones que se pueden lograr hoy en día son muy resistentes, muy duraderas, con inhibiciones de corrosión y que pueden tener una vida útil de más de 100 años sin ningún problema. Así que lo que hay que hacer con el Puente de las Américas es una actualización de tecnología. Ese puente en su momento, sus conexiones eran remachadas.
Hoy en día no se utilizan remaches, esa es una técnica que dejó de emplearse. Esos remaches hay que irlos reemplazando por pernos de alta resistencia y eso es un trabajo poco a poco de lo que yo le llamo actualización tecnológica. Es- Que necesitamos más puentes sobre el canal, por supuesto. Eso nos da redundancia, nos da opciones, porque ustedes, si vieron, y todo el mundo lo sufrió, el tranque que hubo en la tarde de ese día lunes, en la mañana del día martes, cuando se estaba haciendo la inspección, fue una cosa abrumadora. Porque no había redundancia suficiente. Solamente en el sector Pacífico tenemos o el Puente de las Américas o el Puente Centenario. Construir otro puente, por supuesto, nos da más opciones de tráfico y mejora la comunicación y eso es una necesidad también que debe atenderse. Este nuevo sistema que se está hablando de sensores y demás que se va a poner en marcha, ¿lo maneja también la UTP? ¿Tenemos nosotros también para poder llevar este sistema? Sí, correcto. El Centro Experimental de Ingeniería tiene instrumentos de medición para monitorear la respuesta de estructuras. Allí lo que se están instalando son deformímetros, son elementos que se instalan en algunos componentes específicos del puente, en algunos elementos críticos, para ver cuánto se deforman en tensión, cuánto se deforman en compresión ante el tráfico de las cargas, y eso nos permite a nosotros hacer evaluaciones, hacer escenarios y visualizar si hay algún tipo de respuesta no deseada y tomar los correctivos a tiempo. Recuerden que el monitoreo se hace precisamente para eso, para recabar información, recabar data que nos permita tomar decisión informada. Y Oiga, quiero aprovechar que, disculpa José María, que usted está en línea con nosotros y que bueno, como lo han dicho, siempre están pendientes de todo esto. ¿Qué otra estructura como tal a nivel de Panamá ustedes han detectado y que han hecho ese llamado ya quizás a las autoridades para poder estar pendientes? Bueno, además del Puente de las Américas, nosotros tenemos en el país facilidades esenciales que son muy críticas. El Puente Centenario ya es un puente que tiene casi más de 20 años en funcionamiento, es un puente que también ya ha pasado por un nivel de deterioro. Y hay otros puentes en la Interamericana que si dejan de funcionar, dejarían incomunicadas a toda una región. Hay que hacer, yo llamaría a esto un programa de mantenimiento de facilidades esenciales en todo el país, porque no solamente estamos hablando de puentes. Si recordamos en el año 91, cuando hubo el sismo de Changuinola, ahí colapsó la torre de control del aeropuerto, colapsó el puente sobre el río Changuinola y era imposible llevarle ayuda a las comunidades. Hubo daños en los hospitales, en los centros de salud. Entonces aquí no solamente estamos hablando de puentes, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de escuelas. Cuando sucede un siniestro importante como un sismo a nivel mundial, siempre vemos que los heridos, los damnificados se llevan a los cuartos de urgencia, a los hospitales y las escuelas terminan utilizándose como albergue. Ocurrió con el huracán Katrina en Estados Unidos y ha ocurrido en otros casos en Haití en el año 2010 con el sismo fuerte que hubo. Así que en términos de gestión de riesgo, nosotros tenemos que hacer un trabajo importante para aumentar el nivel de resiliencia que tienen nuestras estructuras para brindar una respuesta oportuna en el evento de que estos desastres sucedan. Doctor, eventualmente va a venir el nuevo puente sobre el canal, con todas sus trabas y con todas sus demoras. ¿Sería ese un buen momento, aprovechando la inauguración de esa nueva estructura, como para poner por un tiempo el Puente de las Américas en pausa para hacerle todos esas actualizaciones tecnológicas de las que usted habla? ¿Sería ese un buen instante, aprovechar que hay una estructura nueva, y reparar para que después todo pueda funcionar de manera simultánea? Eso sería lo ideal porque al tener una vía que reemplace al Puente de las Américas, ya le puedes hacer un tipo de intervención más profunda. De hecho, entiendo que esos eran los planes en su momento, de realizar una reparación, digamos, somera, superficial, de aquellas cosas que se pueden atender con el tráfico todavía en acción y después ponerlo en pausa cuando ya se tuviera el cuarto puente en funcionamiento para entonces hacer un nivel de intervención profunda
yo pensaría que ese es el camino a seguir y esa debe ser la decisión a tomarse. Doctor Ramiro Vargas, perdón. Una cosita rapidita, sí. ¿Y eso se sugirió ahora que se hicieron estos informes? Tengo entendido que eso era el plan anterior cuando se iba a desarrollar el puente, el cuarto puente sobre el canal y sigue vigente ahora más que nunca. Ok, gracias. Tenemos un oyente en línea, doctor Ramiro Vargas, quien quiere hacer una consulta sobre el tema. Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días. No soy, como se dice, no sé de nada, pero yo nada más que me observo, ¿no? Entonces, en el mundo, los puentes como el de los Estados Unidos, el de Australia, que es la misma casi copia o el de Panamá, casi copia del de Australia, deberían estar tirándolo allá abajo, pues. O las esclusas, si no es por el mantenimiento que le dan a las compuertas, quedó obsoleta tal vez por el tamaño y esa cosa, ¿no? Pero yo creo que eso que está hablando el señor, no, aquí, el túnel que están haciendo, dentro de unos cuantos años hay que volver a hacerlo de nuevo. Hombre, no es el mantenimiento, coño. Gracias, se enoja el señor. Habla de mantenimiento y es vital. Y aprovecho en la parte final del tiempo que nos ha concedido para preguntarle por el desarrollo del túnel por debajo del canal de Panamá para la línea 3 del metro. ¿Cómo ve la UTP o cómo ve el doctor Ramiro Vargas esta estructura que está siendo construida y que llega para poder, por un lado, solucionar el transporte de miles de panameños, pero también como una nueva obra de ingeniería que no se había visto hasta ahora en el país? Una obra interesante, una obra necesaria. Por supuesto, tienes grandes retos para nosotros como panameños construir un túnel por debajo del puente de las Américas, por debajo del canal de Panamá. No es la primera vez que se hace en el mundo. Hay túneles que pasan por debajo de ríos. Por ejemplo, en Washington una de las líneas del metro pasa por debajo del río Potomac y eso en otros países se ha podido desarrollar sin mayores problemas. Esto, claro, para nosotros por ser la primera vez que estamos haciendo este tipo de obras por debajo del canal de Panamá nos impone desafíos importantes y que elevan nuestro nivel técnico. Nosotros en todas estas obras por lo general tenemos estudiantes nuestros participando, desarrollando sus prácticas profesionales, su trabajo de graduación y eso les brinda a ellos el conocimiento, la exposición a este tipo de tecnología, esa transferencia de tecnología y por supuesto eso es beneficioso porque eleva el profesionalismo de nuestros egresados y el profesionalismo de nuestros ingenieros a la vez. Doctor Ramiro Vargas, vicedecano académico de la Facultad de Ingeniería de la UTP, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos seguir conversando y haciendo docencia sobre este y otros temas. Gracias a ustedes y a la orden siempre.